Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Fans de James Bond, pero más de los martinis. Bienvenidos a Relación Tóxica. Bienvenidos al episodio número 16 de Relación Tóxica. Ya estaba yo perdiendo la cuenta. Sí, yo también estaba así de... vamos en el ¿Qué número número. Es que el vodka no ayuda, pero... Ya sé. Bueno, no ayuda a contar, pero ayuda a hacer el programa. Salud. Y hacerlo más divertido. Yo soy Montserrat Fierro. Y yo soy... ¿Quién soy? Sí, soy Enrique Flores. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la cultura del shock. La cultura del shock. Que en realidad es algo con lo que vivimos todos los días, pero que muchas veces no tomamos en cuenta qué es lo que está sucediendo. Y a lo mejor, bueno, siguiendo un poquito el hilo de los programas anteriores que hemos hecho y todo, muchas de las cosas o de los temas que estamos tratando y de lo que se trata Relación Tóxica es precisamente el ver el lado no popular o no siempre visto de las cosas con las que convivimos y que a lo mejor no consideramos. Y entonces precisamente la cultura del shock es una de las cosas que tenemos presente todos los días y que a lo mejor no le ponemos la atención debida, y eso causa que a lo mejor ciertos efectos de consumismo o de decisiones que de repente toma la gente o conclusiones que tomas acerca de los hechos que están sucediendo en el mundo o en tu país se fundamenten en algo generado a causa de la cultura del shock, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Justo yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a esta parte de lo que puede ser algo, ya sea una noticia, una película, una personalidad. Ajá, hasta un video de YouTube, ¿no? O sea, que nos causa este shock, ¿no? O sea, nos deja como en este asombro hacia lo que está pasando, ¿no? Ya sea porque es muy escandaloso, porque es muy violento, porque es muy gráfico, porque es culturalmente distinto, porque es un tabú, porque es controversial. ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y entonces sí, pues bueno, si nos vamos un poquito al fundamento de a qué nos estamos refiriendo, es que precisamente en varios medios, en medios escritos, en musicales, etcétera, siempre, pues como personas o comúnmente estamos buscando cosas que a lo mejor no son más interesantes o más atractivas, y eso normalmente recae en lo que se convierte en popularidad, en la pieza musical que le gustó a más gente o la pintura que todo el mundo aplaude y reconoce como obra maestra y cosas por el estilo. Y entonces cada artista en su medio, pues muchas veces por casualidad o por ejecución, se esfuerzan en hacer cosas más impresionantes o más llamativas, entonces o reinventan, ¿no? Como cuando llega el Renacimiento y cosas así, para cambiar las reglas del juego y el estilo de pintura. Pero de vez en cuando hay artistas o personas que a lo mejor pues simplemente no tienen algo más que ofrecer, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente, y que a lo mejor dicen, es que yo no puedo escribir igual de bien que William Shakespeare, o sea, no puedo hacer obras tan elaboradas, pero a lo mejor puedo escribir algo que impresione a la gente a tal grado que lo interesante de la obra no sea el cómo está escrita, sino lo que contiene y cómo mueve sus ideas y sus sentimientos, como, digamos, en cierto sentido, a lo mejor un poquito cuando nos referimos a Dante, sobre todo cuando escribe acerca del infierno y todo, que precisamente para un tiempo tan religioso, tan cerrado, tan todo esto, pues evidentemente a lo mejor no de forma intencional, pero su obra sí era un shock cultural, en el sentido de que, pues, no era tanto que contrapusiera ideas preconcebidas, sino que retrataba cosas que no eran
populares en ese momento, ¿no? Que de hecho sigue siendo como el parteaguas o el referente de cómo vemos el infierno y cómo vemos a Satanás, ¿no? Y cómo vemos muchas Exacto. de estas referencias culturales, en realidad mucho de lo que después se ha utilizado en películas, en historias, en libros, etcétera, viene de la referencia de Dante Alighieri y no tanto de lo que viene en la propia Biblia, ¿no? Exactamente. Y exacto, porque a lo mejor en la Biblia no hay un diseño tan gráfico, por así decirlo, en la descripción que hace Dante de cómo es el infierno y cómo funciona, pues ahora sí que el mecanismo y los horarios de tortura, ¿no? El sindicato de torturadores necesitaba que alguien describiera cómo funciona. Que yo creo que le faltó un círculo en el infierno para gente que se dedica a trabajar haciendo trámites del gobierno. Exacto, sí. Cuando alguien está tratando de tramitar sus placas nuevas en Chilangotitlán, se acuerda de cambiar su acta de nacimiento. Por ejemplo, en Mordor. Uh-huh. Pero sí, es que ¿a quién se le ocurre nacer en el estado de México? Pero bueno. Ya sé. Mala costumbre de personas. Pero el punto es, a lo mejor de forma inconsciente, se crea esta obra. Y sí, y el shock que causa, tal vez, porque esta sí es una inferencia, tal vez es parte de lo que le da trascendencia a través del tiempo a esta obra en particular. Ya sé. Que además puede ser que haya sido a propósito o no haya sido a propósito generar este shock. Yo creo que hoy en día este shock es manipulado, que ahorita tenemos algunos ejemplos. Y, por ejemplo, de los que a mí me quedan como más claro que son parte de esta cultura del shock a nivel histórico, es, por ejemplo, el Marqués de Sade. Exactamente, sí. Ese es otro caso en los que de forma consciente o inconsciente, alguien que pues no era un escritor literario completo, por así decirlo, a lo mejor sí reconocido, pero no completo, precisamente viene con esta obra y es donde dices, a ver, o sea, esto es extraño, número uno, a lo mejor ya dependiendo de cómo lo analice cada quien, a lo mejor es un poquito enfermo y lo que sí es absolutamente controversial, ¿no? Que no sé si lo han leído alguno de los que nos esté escuchando, pero yo creo que aún ahora hay cosas que escribió ahí que pueden generarle shock a varias personas. Sí, sin duda. Sí, porque de repente cuando creemos que lo hemos visto todo, a pesar de ser chilangos, que todo lo sabemos, todo lo hemos visto y todo se nos hace fácil. Lo hemos vivido. Todo. Pero no, hay cosas que de repente fueron escritas hace más de 100 años y que nos pueden impresionar. Bueno, cuando vas a verlos, el Museo de la Tortura y los artefactos generados por el brazo torturador de la iglesia. Yo no pude entrar y son cosas que dices, ¿cómo ¿eh? puede alguien haber tenido la mente de diseñar algo tan perverso? O sea, olvídate de hacer que alguien hable contra su voluntad y proclamarse brujo. Simplemente el tener esa mentalidad de diseñar este tipo de cosas, pues es tremendo. Y justamente ese museo es también parte de las cosas que hoy en día son la cultura del shock. El tema de mostrarte este tipo de imágenes e ideas causan un efecto en tu mente que a veces normalmente son de disgusto, que a veces son de impresión, pero al final del día es algo que te saca de tus cabales, o sea, te saca de tus casillas emocionalmente. ¿Sabes quién es otro referente histórico de esto y que además también marcó como un antes y un después? ¿Quién? P.T. Barnum. P.T. Barnum, por ejemplo. Exacto, sí. Su circo de rarezas de personas con deformidades o con condiciones particulares, o que las hacía ver con deformidades o con condiciones particulares, porque a lo mejor a veces era alguien que nada más era un poco chaparrito, pero él hacía el esfuerzo porque se viera enano. Muchas veces hacía ese tipo de cosas. O por ejemplo, jugaba con este tema de, por ejemplo, con el hombre más gordo del mundo y lo ponía todavía más cojines y cosas así para que todavía fuera más, ¿no? Exacto. Y hacía como esta grandiosidad de estas rarezas que si no saben quién fue P.T. Barnum, vean The Greatest Showman, es una gran película. Ajá.
a mí como sí me gustan de pronto los musicales. Bueno, a mí no me gustan los musicales, pero es una muy buena película. Pero es una muy buena película. Y si no, también pueden ir al Museo de Ripley, que está junto al Museo de Cera. Que me he encontrado con muchas personas que les causa mucho tema ir al Museo de Cera y al Museo de Ripley. Exactamente. Sí, a mí me da como casi lo mismo, pero... A mucha gente el Museo de Cera sí les parece como... Y además, la verdad es que ni se parecen las figuras de cera. Pero bueno, a mucha gente le causa shock porque... La de Luis porque Miguel es igualita. Como ver pero ahora... Y esto dicho por alguien que es fanática de Luis Miguel, ¿no? Ajá. No, pero es que es igualito ahora. No como cuando tenía 20 años. Es que lo hicieron pensando a futuro. Ya sé. Pero precisamente el tema es cuando nosotros pensamos que a lo mejor la cultura del shock es una cuestión del pasado y toda la onda, pues la noticia de hoy no es una cuestión del pasado, es algo muy presente y es algo que precisamente de igual manera hay que identificar porque pues muchas veces es una estrategia comercial, muchas veces es un efecto con la intención de generar una reacción en masa en la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estrategia comercial y como decimos, cuando a lo mejor no eres un artista capaz de, o un director de cine capaz de generar una obra lo suficientemente compleja para generar la admiración de la gente, pues a lo mejor puedes hacer una obra lo suficientemente fuerte con valor de shock como para que la gente hable de tu obra, ¿no? Como en el caso del proyecto de La Bruja de Blair, que simplemente la campaña mediática detrás de todo el proyecto es muy buena, así la toma de cómo le sale el moco a la chava. Es lo que me quedó más grabado de todo, daba mucha ansiedad. Pero todo el efecto mediático previo a la salida de la película, el hacerte creer que realmente había gente que había desaparecido en el bosque haciendo un documental y toda la onda, y con la poca información que había en ese momento, con poco acceso a internet y todo, pues eso acrecenta todo el efecto y genera un seguimiento, genera que la gente esté interesada en ver la película para ver qué onda, ¿no? Pero al final del día es una campaña mediática basada en el shock para jalar gente. Entonces, si no estabas consciente de eso, pues caíste justamente en el juego y la trampa que pusieron. De igual manera, películas como las películas de Lars von Trier o algunas películas de Eli Roth, de Hostal y todo esto, pues justamente hay un término en inglés que le llaman torture porn, que es justamente gente que quiere ir a ver cómo torturan a alguien, ¿no? Y ese es el tema que dices, bueno, pues es que ese shock es lo único que ofrece la película, no ofrece un guión tan elaborado, no ofrece las mejores actuaciones ganadoras del Oscar, pero ofrece lo que nadie más, un shock visual y auditivo que pues obviamente a muchos lo saca del cine, ¿no? A mí, yo te voy a decir, yo solo he visto 2 películas de Lars von Trier y con eso me basta, no quiero ver ni una sola más, ¿no? Vi la de Nymphomaniac y la de La Casa de Jack. Ajá. Y con la de La Casa de Jack, que de hecho la vi en el cine, o sea, quedé días con eso en mi cabeza, terrible. O sea, yo creo que habemos personas más impresionables, a lo mejor alguien me está escuchando y dice, qué delicadita. Ajá. Pero bueno, es parte de, ¿no? Lo que lleva la cultura del shock, o sea, exacto, llegar como a estas mentes impresionables tal vez como la mía, ¿no? Sí, y sobre todo el tema de lo que decimos es de, pues esto es lo que sé ofrecer. O sea, yo sé ofrecerte, no te puedo ofrecer una película compleja como Insomnia, a lo mejor no te puedo ofrecer algo elaborado como algunas tramas de Roman Polanski, una cosa así, y lo que tengo es esto, ¿no? O sea, cómo torturan gente, no. O prácticamente lo que es una película porno, pero con actores famosos, ¿no? Si se impresionan, no vean ninguna película de Lars von Trier. Yo hubiera querido esta advertencia antes de ver esa película, pero creo que justo hay medios inclusive, ¿no? Que han hecho como todo un negocio y todo un sobrevivir a partir de crear cosas que generan shock, a partir de generarlo, ¿no? Y fomentarlo, porque precisamente ahorita estamos hablando de películas, por supuesto que también existe en la música. De repente hay ciertas obras musicales o ciertos estilos como los de ahorita se me ocurre ciertas canciones a lo mejor de Marilyn Manson, que precisamente el tema es
el choquear a la gente. O sea, y que de todas maneras sí, pues yo podría decir que él es un gran compositor y toda la onda, pero varias de sus piezas tienen solamente el efecto de shock. O sea, que tienen por esa cierto, intención. lo denunciaron por abuso psicológico y demás. Y bueno, después de ver todo lo que creó durante tantos años, a mí no me extrañó tampoco. Por supuesto, o sea, que no sería algo raro, ¿no? Pero, bueno, en fin, él es raro, pero no sería rara la acusación. Pero bueno, el punto es... Ya sé. Y- Entonces, creo que mucho de esto hay que tener cuidado, ¿no? Precisamente a qué le damos nuestra atención y nuestro dinero, porque de pronto el ya vernos tan inmersos en esta cultura del shock, ¿no? Donde vamos de una noticia que nos genera shock a otra noticia que nos genera más shock, a otra a generar una ¿no? opinión en ¿Qué? base a la noticia que me vendieron. Todo mal. Y entonces, de pronto ya cosas que a lo mejor hubieran casi incitado una revolución, ¿no? Exacto. O que por lo menos sí hubiera habido una persecución de un delito, hoy pasan como pues, la noticia que me generó shock en la mañana, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra parte de este tema de la cultura del shock. Considerando que hay medios que han determinado que su modus vivendi depende de generar shock en la gente, como las revistas de escándalos, que sí, por supuesto que un día Alguien que te gusta de Lola, retratan, no te hagas. pues lo que pasa es que hasta que yo no aparezca en la portada Y el de TV Lola Notas. no voy a estar contento. No, TV Notas es muy corriente y vulgar para mí, pero no. El catch aquí es que justamente estas revistas, su ingreso viene de reportar el nacimiento del bebé de, yo qué sé, de algún príncipe en alguna parte de Europa, pero el revenue más grande y lo que ellos pagan por las notas más caras y las fotos más caras son las notas de escándalo. Porque si bien sé. el efecto halo hace que la gente admire a los ricos y famosos por la razón psicológica de que los ve de alguna manera superiores en muchos de los casos, o la idea de que tienen vidas perfectas, de alguna manera estas personas también disfrutan verlos caer de la gracia y ver que los ricos también lloran y también se divorcian y también les ponen el cuerno a las mujeres más guapas y que también los divorcian y los demandan y tienen pedos con el divorcio. Entonces sí, ese escándalo, esa cultura de shock se crea, se fomenta y de ahí cobran dinero. Y Claro. mientras siga siendo negocio, Claro. va a seguir en crecimiento. Por ejemplo, ¿cuánto dinero crees que haya generado este tema de que el príncipe Harry se fue con, ¿cómo se llama? Ay, la mi pobre esposa tocayo, con Meghan. Markle? Ajá. Ujú. Que se fueron y dejaron la casa real y que Exacto. todo este escándalo, la entrevista con Oprah, o sea, ¿cuánto? O sea, Yo, ni siquiera me atrevo a hacer un cálculo en dinero. en alguna pero parte yo escuché que a ellos les habían pagado una onda de $10 millones. Pero eso a mí solo me llevaría a la conclusión de que a la cadena que hizo la entrevista le generó cientos de millones de dólares. O sea, en esa escala, pensaría yo. Bueno, ya mira, si vas a dejar de tener la beca de la familia real, pues yo también vendo mi historia, ¿no? Pues es que el Por lo dejar menos de para tener mis la beca chicles. de la familia real es un paréntesis muy extraño, porque la propia familia real se queja de que su beca no les alcanza. Ya sé, pero mira, yo tengo una tristísima historia, pero nadie me ha pagado porque se las cuente. Lo tengo Bueno, que hacer por gratis. ejemplo, exacto. ¿No? Entonces, sí, ese es el tema. Y bueno, y a lo único que voy es, de nuevo, como siempre, a quien le guste comprar el TV Notas, o quien le guste leer el Hola y toda la onda, pues bueno, cada quien sus perversiones. Sin embargo, lo único que sí considero es que hay que estar conscientes de que se está fomentando una cultura de forma destructiva y que de repente ese mismo shock que generan estas revistas de escándalos y estos programas de nota roja, porque también los periódicos y programas de nota roja también viven de esto, de el publicar la foto de una tipa descuartizada, que es completamente, o sea, no solo no es ético, Ya no es humano hacer de eso. hecho, ya hay hasta una ley en México que prohíbe, ¿cómo se llama? Publicar este tipo de material y demás, ¿no? Pero Habrá que ver. exacto. Y luego creo que parte de lo que pasa con todo esto, como te digo, es
ya nos acostumbramos a la noticia de shock del Pues, día. es que ¿no? precisamente Entonces, es una... Por un lado es una desensibilización porque Eso, ya son tantas desensibilización. noticias de shock Correcto. que pues ya no te choquean. Y entonces, de forma consciente, le tienen que subir el volumen y hacer los escándalos más grandes y hacer, pues ahora sí que más ruido con O más respecto a estos temas, más o mucho amarillismo. más descriptivos, Exactamente. ¿no? Y entonces... Ponerle tantito su cosecha, ¿no? Así es, pero entonces también tenemos que mucha gente, particularmente de los famosos, generan los escándalos de forma consciente. O sea, y no es que me importe la vida de nadie, pero lo que sí me importa es la manipulación de la gente en el sentido de que vamos a casarnos para divorciarnos en 3 meses porque, pues, no sé, tú eres una actriz famosa y yo soy un cantante famoso y entonces... vamos a estar en los periódicos durante 3 meses. Cuando empezamos a ver que baja el rating, entonces hacemos la estrategia de que uno de los dos le pone el cuerno al otro y la otra se va a llorar en su avión privado a Londres, y mientras los fotógrafos están allá y les pagan viáticos, y mientras acá les pagan las fotos Estás y todo. describiendo la historia de cualquier político mexicano. Ah, bueno, esos son otros, la pero última década. pero el tema es que ellos ni siquiera es que vivan del shock, es que ellos viven de robarnos dinero, De pero la esa es otra estafa, historia. Ya sé. No, yo a lo que voy Pero- es que sí, se genera una Ujú. estrategia de mercadeo Claro. basado en algo que nunca existió. Le hace un romance, ¿no? Y no es que me importe el romance, sino el tema es, pues oye, te están vendiendo una telenovela, pues mejor ponle en una película en lugar Claro. de hacerle creer a la gente que esto es algo que sí está sucediendo. Que justo eso va de la mano con otra teoría que ya sabes que soy un poco académica porque soy muy ñoña. Ajá. Ajá. Y entonces hay una autora que se llama Naomi Klein, que es ella escribió acerca de la cultura del shock. Y en realidad de lo que ella habla es que toda esta teoría neoliberal, ya sé, no corten aquí, sigan escuchando, que toda esta teoría neoliberal de Milton Friedman y demás, luego se aprovechaba de estos temas de como eventos que eran como de shock masivo, Ajá. ¿no? Para llevar a cabo como estas reformas poco populares y demás, ¿no? Yo no sé, tengo muchas reservas hacia la obra de Naomi Klein, ¿no? Pero a lo que voy es que parte de donde apoyaba toda su teoría fue en un doctor que se llamó Donald Ewen Cameron, Ujú. que es nada más ni nada menos que el creador de MK Ultra. Ok. Que de eso vamos a hablar en otro podcast. Claro. Solo quiero compartir un dato que me parece muy escalofriante, que es que Donald Cameron, y hablamos en un podcast pasado, cuando hablábamos de dinero fácil, hablábamos de Gregor Kasich de Jace. Ajá. Y- El estafador experto del siglo pasado. Ya sé, Antepasado. los dos nacieron el día de mi cumpleaños. O sea, comparto cumpleaños con dos personas detestables de la historia. Es un tema del signo zodiacal. Pero bueno. Lo lamento. En mi defensa es el 24 de diciembre y Ajá. hay otro personaje muy famoso que también comparte cumpleaños casi conmigo. Entonces, Él no nació el 24 de el diciembre. 25, pero es lo mismo. No, nació en Pascua, pero se movió la fecha precisamente No. porque Todo el la mundo Iglesia festeja, Católica... por eso existe la Navidad. Se acabó. No. En el Entonces, Concilio Ecuménico determinaron que Jesús no había nacido en Pascua, sino que nació en Navidad. No. Él Que equilibra. coincidía con el que Saturnia haya- de los paganos. No, pero ya en serio, es muy raro que tantos psicópatas hayan nacido el mismo día que yo. Pero No, bueno. no es raro. El tema de que toma Naomi Klein todo lo que hace los experimentos de MK Ultra, para los que no sepan, vamos a hablar de esto después en otro Ajá. episodio de coco washing o brainwashing, ¿no? Pero este experimento, ¿no? que se llevó a cabo, que se llama MK Ultra, que además parte se hizo en Canadá, es todo un tema bastante interesante, pero justo este proyecto, en realidad, lo que dice Naomi es que no era un tema de control mental y lavado de cerebro, que sí, en realidad sí, pero ella lo que dice es que era
para diseñar un sistema con base científica para la extracción de información de fuentes resistentes. O sea, el tehuacanazo no era suficiente. Ajá, exacto, la tortura. Entonces, aquí es donde entra como esto que ella dice que se utiliza, ¿no? Entonces, ella hablaba, por ejemplo, de lo que pasó después del huracán Katrina en Nueva Orleans, ¿no? Uh-huh. Y que luego se aprovecharon de la gente después de esto porque todavía estaban en shock por lo que había pasado, etcétera, etcétera. En fin, o sea, a lo que voy es, de pronto hay como esta idea de que la cultura del shock también es para manipular a las masas. Es parte del ¿no? plan de la mano invisible y de es correcto. y de los Illuminati y de los masones y del siguiente que se forme, ¿no? Que los masones ni tienen que ver con esto, pero bueno. Y para mí es el morbo en la humanidad siempre ha existido. Sin duda. Este tema de el chisme y la sorpresa. Exacto. Y qué barbaridad y no quiero ver, pero sí quiero seguir viendo. Y, el de sí quiero mucho a mi amigo exitoso, pero también lo quiero ver sufrir como yo. Pero no me sí, digas chale. que lo estafaron. Exacto. Qué barbaridad, ¿no? Así. Entonces como este tema de vivir justo en consumiendo este tipo de información hoy que tenemos acceso a la información Fomentándolo. libre, ¿no? Vía las redes sociales y que podemos buscar las noticias y encontrar los detalles más escalofriantes de los asesinos, ¿no? Como el asesino del que estábamos hablando, que apareció en Atizapán en dónde México. más podía ser sino Ya en el sé, establo pues, de México? Estado de México. No No nos es cierto, odien, no somos es cierto. chilangos. No, pero está terrible. Yo estuve varios días así de no puedo superar es que esto ese sea es así, o sea, uno está cañón. y lo agarraron por casualidad. Yo estoy seguro de que Porque entre el Río Grande y alguien Guatemala quiso debe haber hacer su cientos de trabajo, esos, ¿no? pero como no tenemos la capacidad investigativa Claro. que existe en otros países, pues obviamente nadie hace el seguimiento de toda la gente que desaparece todos los días en México. Así Todos es. los días desaparece Así es. gente y nadie hace las investigaciones correctas que te pueden llevar a las conclusiones de asesinos seriales o simplemente de cadenas criminales o cuestiones similares. Y sin embargo seguimos consumiendo esas noticias como si nada pasara. Ah, bueno, y Está terrible eso. eso sí. O sea, ya es como para que hubiéramos, no sé, parado periférico o el segundo piso o algo exigiendo Exigiendo que ya güey, se haga justicia, hagan ¿no? algo, ¿sabes? O sea, ya es como, ¿y ahora cuál fue el de esta semana? Exacto. Está terrible. Ya nos eso. acostumbramos a lo malo, a lo jodido del país. Y sí, y te digo, y consumiendo como este tipo de material y este tipo de información y que de pronto, pensémoslo así, bueno, así es como yo me lo he explicado a mí misma, ¿no? O sea, cuando tú comes comida chatarra, por ejemplo, Ajá. eventualmente... Ay, bueno, pero es normal. Sí, pero eventualmente sale de tu organismo. Ah, sí. ¿No? Pero en el caso de cuando empiezas a meter este tipo de información en tu cerebro, no sale de tu organismo. O sea, se almacena en alguna parte de tu cerebro. Pero además hay otra cosa, que a diferencia de que dices, bueno, comer comida chatarra, ponle tú que la mayoría lo hacemos de vez en cuando, con más o menor frecuencia, pero hay gente que consume esto todos los días, como si comieras, o desayunaras, comieras y cenaras comida chatarra. Este Exacto, tema de exacto. la tele de los chismes, de las revistas de los escándalos, de las revistas mediáticas, hace que la gente tenga como prioridad interesarse por la vida de otras personas, pero que además ya ni siquiera es su vida, sino que hacen estas acciones por estrategia de ventas. Terrible. Cuando baja su popularidad, como en el caso en el de Prince, en el que de repente no era su cúspide publicitaria, decide quitarse el nombre, no cambiárselo, no hacerle una modificación, simplemente no tener un nombre y convertirse en un símbolo, y que en muchas referencias los medios se refirieran a él como el artista formalmente conocido como Prince. Y eso era nada más una estrategia comercial, no era una convicción, un cambio de religión ni nada por el estilo, era volver a vender. Dice mi perro que está en cabina que no está de acuerdo contigo. Sí, pero no es que no estuviera de acuerdo conmigo, estaba coreándome. Ya sé. Pero entonces, fíjate, ahí es donde yo haría un paralelismo como súper barato, ¿no? Donde
Hay un documental que se llama Super Size Me, que no sé cómo le pusieron como en español. No recuerdo que le hayan puesto un nombre en español. O sea, pero es de un tipo, ¿no? que come, no me acuerdo, durante Morgan tantos días, todos los días come McDonald's, desayuna, come, cena, y va documentando todo lo que pasa en su cuerpo. Pero no solo desayuna, come, cena McDonald's, sino que la condición del documental era cada vez que le ofrecieran, o sea, el super size es como cuando aquí te preguntan si quieres las palomitas. Por 2 pesos más no quieren las palomitas grandes, exacto, o las el papas y el refresco grande, ¿no? Sé. Y en Estados Unidos sí hay todavía un tamaño más grande que el que nosotros conocemos aquí, que es casi 1 litro. Y entonces sí, la condición era que cada vez que se lo ofrecieran, como se hace en todas las cadenas de comida rápida, que te ofrecen el tamaño más grande y que además su economía de precios está hecha de esa manera, de que es mejor negocio pedir el grande que el mediano, él decía que sí. Él tenía que aceptar, ¿no? O sea, era como exacto. el reto también, ¿no? Y entonces sí, él, aún si pidiera el desayuno de los hotcakes sencillitos, le iban a preguntar si quería el café y lo que sea que venga de acompañamiento de desayuno extra grande. Exacto. En cada comida. Y entonces a lo que iba es, después de creo que 30 días o algo así de que lleva consumiendo esto, él se deprime, ya no puede dormir bien, el doctor va documentando de que su salud se ha deteriorado, o sea, se va documentando todo lo que le va pasando. Ajá. Y esto es por lo que come. Ahora imagínate. Bueno, porque también hay un factorcito que se queda fuera, que él, de ser una persona que comía sano, claro, él comía ensaladitas y a comer comida rápida todo el día, todos los días. Entonces, sí, hace un cambio de alimentación de un día a otro, radical. Y eso evidentemente también tiene eso es el equivalente a que alguien que es, ya sabes, rata de gimnasio y toda la onda, desayuna, come y cene gorditas de la Merced, ¿no? O sea, no sé si sean tan malas las gorditas de la Merced. Sí. No. Sí. O sea, no te metas con las gorditas. Es el tema de... No, yo estoy a favor, pero el tema es el cambio de repente ingerir grasas evidentemente, y sales a esos niveles, brother. Tuvo una repercusión como muy evidente, ¿no? Pero a lo que voy es, imagínate que documentáramos lo que pasa con una persona que está consumiendo como esto, esta parte, como decíamos, de las noticias morbosas, de estas películas de Hostal, de Lars von Trier. Sí, es una persona que vive en un mundo irreal. Y que además ve las noticias de amarillismo y de los tabloides que de los descuartizados, de los sicarios y toda la onda. ¿Qué pasará con su cabeza después de un mes, ¿no? Por ejemplo, estar consumiendo esto, ¿no? Sí. No, yo creo que no aguantas 3 días, o sea... Pero hay quien sí lo debe de hacer, que ese es el catch, es lo que te digo. Hay gente que sí come comida chatarra todo el día, todos los días, pero así vive su vida. Y también hay otra cuestión aquí, que porque todos los organismos se adaptan. Y el tema es la diferencia entre estar consciente, es como la lucha libre. Si vas a la lucha libre a ver acróbatas hacer saltos y caídas y golpes y todo, como si fueras a ver el Cirque du Soleil, tienes una perspectiva de no está fácil, sí hay un riesgo físico, sí necesitan coordinarse y prepararse y hacer ejercicio y toda la onda, pero no se están peleando, están haciendo una pues ahora sí que una presentación que de todas maneras es físicamente compleja y todo. Claro. Pero no es un match de box. Pero por mucho que un organismo esté acostumbrado, o sea, ya sea como a meter toda esta información al cerebro o comer comida chatarra todos los días, sí hay una consecuencia. O sea. Ajá, y la consecuencia es México. O sea, sí, pero yo iba a decir más bien como el tema de triglicéridos y no, o sea, es precisamente hipertensión, el equivalente a consumir toda esta cultura basura resulta en falta de cultura real. Y eso es lo que tenemos en la mayor parte del país. Gente que está más interesada en lo que presente el noticiero de tu elección de TV Azteca o de Televisa, en lo que presente Pati Chapoy y en lo que presenten todos estos programas, en lugar de realmente informarse
de qué es lo que está pasando, de por qué nadie está haciendo, o sea, de qué es lo que se necesita para hacer investigaciones criminales correctas, por qué en México tenemos tantos temas de inseguridad y todo, pero en lugar de interesarse en eso, se interesan en el divorcio de Belinda y con quien sea que esté en este momento. Entonces, el que sea que haya dejado. o sea, vete a saber, ¿no? Pero el catch aquí es que precisamente el sistema genera esta basura. La gente lo consume, lo aplaude y hace que se genere más. Y en lugar de tener ese discernimiento de estar viendo, como decíamos en las luchas, de estar viendo una obra acrobática, ellos creen que están viendo una pelea real. Pues es como esto, o sea, a ver, hay 1000 opciones de documentales, de buenas series, de buenas películas, de buenos libros, de yo qué sé, lo que sea que te guste de entretenimiento, o sea, inclusive hasta anime o lo que sea, ¿no? Y la gente prefiere ver la serie de Luis Miguel porque está intrigada de qué le pasó a la mamá o no sé qué. La verdad nunca la he visto, no pienso verla. La pobre y triste vida de Luis Miguel. Pobre y es víctima. como, ¿en serio? O sea, ajá, de verdad me dueles, México. exacto. Sí, mira, y de nuevo, a lo mejor yo te diría, pues, si lo tuyo es ver la serie de Luis Miguel, pues denle. Sí, pero, cada quien sus Barbies, pues, ¿no? Pero también el pensar que este tipo de películas, como la película de Luis Miguel, o como la película de Freddie Mercury, o como la película de Elton John, retraten la realidad, es un error. Esto se llaman biopics. Son películas basadas en la vida de alguien. Que las hacen Una más parte interesantes para que quieras verlas. Pero ¿no? además, y porque además hay partes que pues nadie estuvo presente y tienes que inventar algo. Claro. Una parte considerablemente grande de estas obras es ficción. Y es ficción porque, inciso A, o no conoces la información y tienes que inventarla, o inciso B, no era lo suficiente entretenida y hay que inventarla. Entonces, normalmente cuando tú ves una película o un documental de una historia, si quieres interesante, pero muy bien apegada a la realidad, les tengo noticias, normalmente es aburrida. Aunque sea un hecho muy bien narrado y todo, normalmente el ritmo la hace lento porque nuestras vidas duran muchos años y hay días en los que no sucede nada. Entonces, así pasa a veces. Era un martes X de Exacto. febrero. Y lo único que hizo fue levantarse y ver la tele ese comerse día. un sándwich de jamón. ¿No? Entonces sí, el tema aquí es ese, de que sí hay que estar conscientes, si les gusta consumir la cultura de shock o la serie de Luis Miguel o todo, pues denle. Nada más, sí hay que tener en cuenta que es pantomima, que es falso en muchos casos o exagerado. Acuérdense que, por ejemplo, en las noticias, si ustedes hablan con extranjeros, México es un país que está en llamas y es más peligroso que el rincón más oscuro de África. Cuando los que vivimos aquí dices, pues mira, sí hay cosas, pero tampoco puedes compararnos de esa manera, ¿no? Y la gente no lo entiende. Y cuando nosotros vemos noticias de otras partes del mundo, tenemos exactamente el mismo efecto. Sí, de decir, claro. no, bueno, es que en Estados Unidos todos se disparan. No exactamente, ¿no? No todos los días, por lo menos. No todos los días, exactamente. ¿No? Entonces sí, hay que tener cuidado porque esto se ha salido de control, pero además lo estamos fomentando. Claro, y estar muy conscientes, ¿no? Así como, no me acuerdo en qué película mexicana salió este tema de la caja china, ¿no? Que luego sí puede haber como estos distractores. No es que esté de acuerdo con la teoría esta de Naomi Klein de que el gobierno nos controla con el shock. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Pero sí creo que luego puede haber como estos temas que distraen la atención de temas que son mucho más relevantes, ¿no? Lo que pasa es que precisamente la razón por la que se puede crear esta distracción es precisamente porque yo sé que si genero un chisme, puedo desviar la atención de una cantidad importante de la población. Nada más necesito al cantante y a la actriz correctos y con eso los hago que volteen a ver para acá.
Que yo estoy segura de que el triunfo del Cruz Azul tuvo que ver con las elecciones. No es cierto, no. Puede ser, pero se me hace muy sospechoso que el Cruz Azul haya ganado un campeonato. Sí puede suceder. Pero mira, no es cierto. También hay una persona a la que le cayeron 4 rayos en ocasiones distintas, entonces Ya hay sé. que y sobrevivió. Pero no, más allá, yo creo que el aprendizaje de hoy sí sería el ten en cuenta que casi todo lo que es impresionante en los medios no es real, es generado o es aumentado justamente para llamar la atención, para mover tu mente y para generar interés, para vender. Y si es real, como el caso de los asesinos y demás que luego salen en las noticias, o sea, porque también hay crímenes espantosos. Claro. También yo creo que debería de invitarnos pues a pedir que se haga justicia, que se haga un mejor trabajo de investigación. Que si encontraron a uno, encuentren a los otros 20 que hay. Más que solo consumirlo y decir, ¡oh, qué barbaridad!, ¿no? Y, o sea, como hacer algo al respecto, pues a eso me refiero. Exacto, ¿no? Sí, a tomar acción. Dije qué barbaridad 2 veces en este episodio, soy una señora, lo lamento. Pues bueno, o eres argentina. No. Pero bueno, este programa fue patrocinado por todas las películas de Eli Roth y de Lance von Trier. No se las pierdan porque hay sangre y sexo todo el tiempo. No las vean, son horribles. Pues muchas gracias, yo soy Enrique Flores. Yo soy Montserrat Fierro y esto fue Relación Tóxica. Y nos vemos pronto.